Buenas noches nuevamente, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, pues ya son las 8:03. Para mí es importante agradecerle al psicólogo Rodolfo Preciado Fabián, quien es perito en psicología y es especialista en atención psicológica para víctimas de violencia. Gracias, Rodolfo, por estar con nosotros y ponernos al día de este tema tan actual y tan interesante, donde a través de pues, este ejercicio de acción con la comunidad, nos puedas enseñar mucho sobre la cuestión de la atención de las víctimas de violencia. Entonces, te dejamos los micrófonos, toda la hora es para ti. Ahora sí que nosotros a la escucha de tu tema tan interesante que traigas. Gracias a todos los presentes y conforme te vayan integrando, vamos a ir, escuchándote y llevando tu plática al momento. ¿De acuerdo? Adelante, Fabián. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Espero escucharme bien. Cualquier problema con el micrófono, con la pantalla, aquí estaré al pendiente del chat, me lo pueden comunicar. O cualquier pregunta que surja en el momento, preferiría que se haga, digamos, en el momento, irla contestando. No hay ninguna necesidad de, digamos, postergar hasta el final. Con mucho gusto contesto cualquier pregunta que tengan. Pues empecemos. Pues el día de hoy veremos algunas de las alteraciones psicológicas en las víctimas de violencia, particularmente violencia familiar de tipo de pareja. Primero que nada, ¿por qué hablar de este tema? Es muy importante visibilizar este tema. Muchas personas viven violencia y no saben que están inmersas en un círculo de violencia, que no todo, usualmente cuando pensamos en violencia se nos vienen golpes a la mente. No toda la violencia es golpe. Inclusive, a veces la violencia que más afecta no son los golpes. Es muy importante ver este tema y también es importante saber que nos afecta a todos, desde los niños hasta los adultos y personas de la tercera edad. Y es un tema que es inmerso en la sociedad y es un tema en el que todos podemos aportar, ya sea de manera muy directa o apoyando a otras personas que están viviendo violencia. Ahora, ¿quiénes son las personas que viven violencia? Una realidad incómoda tal vez e innegable es que la mayoría de las víctimas de violencia, el 97% son mujeres y el 97% de los victimarios son varones. Esta es una realidad de la cual no podemos escapar y la cual es importante abordar y afrontar y aportar desde nuestra trinchera, ya sea como varones o como padres de familia. Pero también es importante visibilizar que no solamente las mujeres son víctimas de violencia, también los varones pueden ser víctimas de violencia, que usualmente no es de una manera tan directa o tan física, suele ser de una manera más indirecta a través del uso de los hijos o a través del uso de mecanismos externos, como digamos algún objeto o algún vehículo. Y también no es exclusivo de las relaciones heterosexuales, también se puede dar en relaciones homosexuales, de hombre a hombre y de mujer a mujer. No es un fenómeno que solamente se da en las parejas heterosexuales y del hombre hacia la mujer, pero no se puede negar que sí, como lo mencioné, el 97% de las víctimas son mujeres. ¿Cómo vamos a abordar esta plática? Es una charla casual para todo el público. Intentaré no divagar, no usar demasiados tecnicismos, que sea útil tanto para el profesionista como para el público en general. Por eso lo repito, cualquier duda que surja en el momento pueden ir haciéndola. Empezamos primero por definir qué es violencia familiar. De acuerdo a la norma 046, la norma oficial mexicana, es un acto de omisión, acto u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de esta, sin importar la relación o el parentesco consanguíneo, de afinidad o civil mediante de matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independiente del espacio físico. Aquí vienen varios segmentos que es importante desmenuzar. Vámonos parte por parte. Primero, es un acto u omisión. No toda la violencia, como mencioné, son golpes o son insultos. También el hecho de no hacer algo es una forma de violencia. Por ejemplo, el no dar de comer,
el no dar dinero, el no dar afecto, es una forma de violencia. El ignorar, dejar de hacer muchas cosas es una forma de violencia. Puede ser un hecho único o puede ser un hecho repetitivo, llegando inclusive a ser crónico y a ser constante y a ser muy variable. No, muchas veces puedes pensar que puede ser una forma de explosión de enojo donde solamente se dé una sola ocasión, pero lo más común es que es repetitivo. Y una vez que ha habido, digamos, un hecho, el cual, por así decirlo, fue perdonado, el agresor puede continuar aumentando estas formas de agresión, puede hacerlas cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Por eso no tiene que ser solamente uno. Y puede ser en contra de un miembro o de múltiples miembros de la familia. En este momento nos vamos a referir, como lo mencioné, más que nada en contra de la violencia hacia la pareja, puesto la violencia familiar incluye a toda la familia, de parejas, de padres a hijos, o de hijos a padres, en particular a padres de la tercera edad, o inclusive entre familiares como hermanos, pero nos vamos a enfocar particularmente en el fenómeno de la violencia de la pareja. Por eso, y no importa el tipo de relación, puede ser, como se ha sonado mucho últimamente, la violencia en el noviazgo, que siempre se dan señas, siempre se dan señales de pequeñas formas de violencia, como se le dicen microagresiones, de hecho últimamente este término. Puede ser hacia el matrimonio entre esposos, puede ser inclusive hasta entre ex esposos y ex parejas. No es precisamente solamente entre la pareja de las personas casadas, digamos. Hay múltiples tipos de violencia. Como lo mencioné, usualmente cuando pensamos en violencia, lo primero que viene a la mente es el maltrato físico, que sí suele ser las formas más graves, pero es importante mencionar que no es el único y que usualmente no es el primero. Siempre hay otros tipos de agresiones previos para llegar a este, y es importante poder reconocerlas y estar conscientes de cuáles son. Usualmente se empieza por el maltrato psicológico, desde las cosas más pequeñas. Cuando a mí me toca atender a una víctima de violencia, a veces dicen, no es tan malo, no me pega. Ok, o solo me empezó a pegar de los 10 años de matrimonio hasta hace 2. Ok, hasta hace 2 años empezó a haber violencia física. Pero antes, ¿había violencia psicológica? No, era bueno. Ok. ¿Te llegaba a celar? Sí. ¿Qué cosas no te pedía que hicieras? Pues se molestaba que yo estuviera con mi familia, se molestaba que yo fuera a trabajar, se molestaba que yo me vistiera de esta manera, que yo saliera con mis amigas, se molestaba si yo intentaba estudiar o intentar progresar. Esto es una forma de violencia, que no usa, a veces te enmascara hasta con, digamos, como con amor, como una forma de afecto, como una forma de apoyo y de proteger. Yo te voy a sacar de trabajar, no te preocupes, mi amor, ¿para qué sales? Yo paso por ti, no te vaya a pasar algo, no, confío en ti, pero no confío en los demás. Eso se enmascara como una forma de amor, pero es como decir que la fiebre es una forma de vida. Sí es vida, pero es una vida enferma. Los celos tal vez se puede ver una forma de amor, pero es un amor patológico. Y eso es una forma de maltrato psicológico, donde, aunque no te veas como víctima, está cambiando su forma de ser, está cambiando su conducta. Y por eso una forma que yo te trato de visibilizarlo con las víctimas es en qué has cambiado tú, qué cosas dejaste de hacer, desde cosas tan sencillas como cuántas amistades perdiste, con qué familiares dejaste de tener contacto, qué cosas que hacías antes que te gustaban ya dejaste de hacer para no tener problemas con tu pareja. Todas estas imposiciones son una forma de violencia. Después de esto puede ser, o en conjunto, el abandono. Puede ser hasta desde el abandono físico. En cuestiones a veces mencionan como se desaparecía por 2 o 3 días, no lo veíamos. Y esto es importante cuando se conjunta con el maltrato económico, cuando el agresor es la única fuente de ingresos. Y a veces dicen las víctimas, se desaparecía por 3 días y no nos dejaba de comer. No, y yo no podía salir a trabajar. Y yo no puedo trabajar con 3 o 4 hijos. Que esto es una forma en la que también todo, ahí se ve un círculo, precisamente no pueden ir separados una de la otra. Si el agresor le prohíbe a la víctima, digamos, usar método anticonceptivo, por las razones o la que éste justifique, suele ser como, no confías en mí, o te estás teniendo relaciones con alguien más, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres que usemos condón?
tengo que preocuparme de ti. Y pues, la víctima, con tal de evitarse estos problemas, dice no, no, no. O, digamos, esta es una forma de chantaje emocional. Puede no ser tan sutil. Puede incluso llegar a golpes, es decir, cuando la víctima propone el uso de algún preservativo o de ella intentar usar un método anticonceptivo por pastillas, puede, desde, como lo mencioné, ser insultos, ser chantaje emocional, hasta ser la imposición física de la relación sexual, llegando a, digamos, a procrear varios hijos sin planearlos, de manera impuesta. Y después, una víctima mujer, digamos, que tiene 3 hijos, que no planeaba, que no puede mantener ella sola, que no se le permite trabajar, es abandonada por el esposo por 3 días, está en esta disyuntiva de o trabajo o mantengo a mis hijos. Y si me salgo a trabajar, ¿quién va a cuidar de mis hijos? Y si después trabajo y él se enoja, me estoy metiendo cada vez en más problemas. Y usualmente todas estas terminan llegando, avanzando al maltrato físico. Y una vez, digamos, el maltrato físico tiene un propósito. No es nada más el golpear por golpear. A veces no es nada más el golpear por explotar, por expresar la emoción del enojo. Tiene un propósito que es subyugar a la víctima y hacerla cada vez más dependiente del agresor. Cuando el agresor tiene una víctima totalmente dominada, pueda llegar a ser lo que se le denomina maltrato patrimonial, que no es tan notado, que no es tan sonado. Y a veces los críticos dicen, oye, pues cada vez hay, todo es maltrato. Pero, por ejemplo, cuando una pareja decide comprar una casa con mucho esfuerzo, con todos sus ahorros, y el agresor que tiene a la víctima subyugada le dice, vamos a ponerla a mi nombre, o tal vez todavía una forma más manipuladora, vamos a ponerla a nombre de mi mamá, por cualquier cosa, porque ella tiene gana más y así no la van a quitar a nosotros, o porque yo quiero y porque yo digo. Y entonces, esta casa que fue comprada con el ingreso de los dos está a nombre de, ya sea nada más del violentador o de algún tercero, al cual la víctima no tiene acceso. Y después, si llega a haber esta separación, donde ella se independiza del agresor, me toca escuchar constantemente, es que es mi casa. Y el agresor le dice, yo tengo los papeles, está a mi nombre, es mi casa, pero oye, yo soy la que la está pagando, o yo, parte de este mismo maltrato económico, tú gastabas tu dinero en alcohol, en otras cosas, en salidas, pero no lo gastabas, no aportabas a la casa, yo le he pagado la casa, sigue estando mi nombre, di lo que tú quieras, está mi nombre. Eso es lo que el maltrato patrimonial. O igual con vehículos, el quitarle, a veces pues, literal, físicamente el vehículo a la mujer, que es una forma de ingresos, donde ella puede transportarse a su trabajo, donde ella puede llevar a los hijos a la escuela. Todas estas formas de donde el agresor violenta hace a la víctima dependiente de él. Son formas que ella no puede salir lo necesita. Más allá de que lo quiera, más allá de que lo ame, lo necesita, porque tengo que comer, tengo que tener un lugar donde vivir y no puedo estar yo sin ti, literalmente, aunque lo quiera, no puedo vivir sin ti. Y todas estas formas de maltrato y de violencia, como lo mencioné, siempre están en conjunto. No hay, no puede haber, digamos, maltrato físico sin maltrato psicológico. Y como lo mencioné, a mí me toca atender de manera diaria víctimas de violencia, donde muchas veces me dicen, más que los golpes, me dolieron los insultos, me dolieron el que él me hiciera sentirme menos, el que él me dijera que yo no valía, y más que nada yo creérmelo, el que él me diga cosas que están hechas para subyugarme y hacerme sentir menos, y que yo me lo creí. Y parte de este maltrato psicológico es culpabilizar a la víctima por las explosiones del violentador. Es que tú me haces enojar, es que si tú me hicieras caso, si tú no dijeras nada, tú y yo estuviéramos muy bien si tú no alegaras, si tú me hicieras caso, si tú no hicieras esas cosas, si tú no te vistieras así, si tú no tuvieras estas amigas, es que tus amigas son mala influencia, o esta hermana tuya no me cae bien. Todas estas son formas donde la víctima se va aislando cada vez más y el violentador la culpabiliza. Y luego a mí me toca escuchar cómo dicen, es que yo pensaba que era mi culpa. Él me hacía pensar y sentir que era mi culpa. Yo me sentía culpable cuando él me pegaba.
Cuando él me pegaba, yo me sentía mal. Yo decía, ay, ¿para qué hablo? ¿Para qué expreso mi sentir? ¿Para qué expreso mis emociones? Si solamente lo voy a hacer enojar, es que yo no estoy bien. Y aunque eso tal vez no se escuche tan lógico, mira. es parte de lo que el mismo agresor hace para convencer y para subyugar a la víctima. Y cada una de estas formas de maltrato la hacen sentir menos y la hacen más dependiente de él. Esto es lo que mencionaba. Ninguna de estas formas de maltrato son al azar o son solamente por una explosión, digamos. Todas estas formas de violencia tienen como objetivo el crear una dependencia de la víctima hacia el agresor. Si yo no trabajo, ¿cómo me voy a ir de la casa? Si yo me siento poca cosa, ¿cómo voy a buscar un trabajo? Si yo me siento poca cosa, ¿cómo voy a buscar tal vez otra pareja que no me agreda? ¿Y cómo voy a salir de este círculo violento en el cual vivo? Por eso es, digamos, aunque se escuche, por decirlo, como planeado, como muy maquiavélico, que usualmente no lo es, ¿no? Pero tiene un propósito y tiene un objetivo estas formas de maltrato, que es el crear la dependencia. Ahora, ¿cómo afecta estas cuestiones a la víctima? Hay múltiples esferas en las cuales estas afectaciones están presentes. Vámonos por partes. La primera, la más obvia, son las físicas. Puede ser desde directamente los golpes, que puede ser, digamos, desde empujones, jalones de cabello, cachetadas que no dejan alguna marca física, golpes con el puño que dejan ojos morados, algún morete. Me ha tocado atender víctimas con la quijada rota o con pérdida total en algún ojo por un golpe en la cabeza. Víctimas que comentan haber tenido costillas rotas, o hay víctimas que son un poco más inteligentes, que planean más y dan golpes con mano abierta en el cuerpo o en la cabeza, en cualquier otra parte que esté cubierta y que no sea visible. Algunas me dicen, me golpeaba en todos lados, menos en mi rostro, para que no se viera. O si me golpeaba y me dejaba un ojo morado, no me dejaba salir. Y perdía trabajos. Ya no tenía yo otros trabajos. Tenía un trabajo, faltaba 3, 4 días, por lo que me duraba el ojo morado. Y esas faltas, pues, me hacía perder mi trabajo. Y aunque esto es lo más obvio, no son las únicas alteraciones físicas. Claro, al vivir en esta esfera de peligro, de miedo, de estrés constante, crea alteraciones físicas. Pueden ser cosas como gastritis, colitis, dolores de cabeza, tensión muscular. Hay muchas alteraciones generadas por el estrés de la violencia que terminan afectando al cuerpo. Más allá de los golpes, de las agresiones físicas, las agresiones y sus alteraciones psicológicas afectan físicamente al cuerpo de la víctima. Después están las alteraciones afectivas, o sea, todo lo que siente por esto. Como lo mencioné, son sentimientos de miedo, y algo que genera mucho miedo en la víctima es que no sabe cómo se va a comportar el agresor, no sabe qué lo va a hacer enojar, no sabe si va a estar de buenas o va a estar de malas, no sabe si esta comida le gustó o si esta comida lo va a hacer enojar, si va a llegar sobrio o va a llegar alcoholizado. Y esto es parte de digamos, una estrategia del agresor. El no saber qué va a suceder crea algo que se llama hipervigilancia. ¿Qué es esto? Constantemente estoy vigilante a cualquier reacción. Me ha tocado escuchar, digamos, reacciones donde le compré comida china, que a él le encanta, y se enojó porque no era el restaurante que a él le gustaba, y aventó el plato a todos lados. Entonces, la víctima decía, ya no sé qué hacer, no sé qué. Dije, ok, le compro algo para tenerlo contento, se enoja. No hago nada, se enoja. Hago una o la otra cosa, de todos modos se enoja. No sé qué hacer. Mejor ya no hago nada, o más hago lo que me dice, ya no alego, ya no hablo. Regreso. Todo esto lo hace cada vez más dependiente de él. Están los sentimientos de miedo, como lo dije, los sentimientos de tristeza y enojo. Y aunque tal vez se escuche un poco raro, no, lo más común no es encontrar enojo de la víctima al agresor, es escuchar enojo de la víctima hacia ella misma, por
por dejarse, por tener reacciones que lo hacen enojar a él y por no saber salir de ese círculo. Escucho muy frecuentemente, ahora estoy enojada conmigo por no haberle dicho a mi mamá, por no haberle dicho a mis vecinos que me preguntaban, oiga, vecina, ¿pasa algo? No pasa nada. Estoy enojada conmigo por haber permitido tanto. Y esta forma de enojo hacia ellas mismas es una representación de la culpa que el agresor las hace sentir. Yo soy la culpable de que me haya pasado esto. No el otro, no el agresor, yo. Que sí es útil y sí es importante tomar responsabilidad por sus propias acciones, pero responsabilidad no es sinónimo de culpa. La responsabilidad ayuda a cambiar. La culpa solamente te hace sentir mal por lo que pasó. Y repito, este sentirme mal tiene un propósito y tiene una estrategia. Ahora, todo este sentir está generado por mis cogniciones, o sea, mis pensamientos, qué es lo que yo pienso de esto. Y esta es una de las cosas más severas y más, las afectaciones más profundas de la violencia. Desde el pensamiento de yo soy la culpable de lo que me pasa, el pensamiento de así son los hombres, no él, no mi pareja de ahorita, así son todos los hombres. Entonces, ¿para qué me salgo? ¿Para que me golpee otro que ni siquiera es el padre de mis hijos, aunque sea, este es el padre de mis hijos? O el pensamiento de yo como mujer me tengo que aguantar. Eso es lo que a mí me toca como mujer. Y a veces ese pensamiento está reforzado por la misma familia. Cuando alguna mujer intenta salirse del seno de su casa, donde es violentada, y regresa con su madre o sus otros familiares, y le dicen, no, mija, este es el hombre que tú te buscaste, es el hombre que tú te casaste, ahora te aguantas. Entonces esto te crea la creencia de yo como mujer me tengo que aguantar. Y esas son las cosas más riesgosas, más preocupantes. El cómo vivir violencia frecuente moldea la personalidad. No, ya no es algo que me pasa, ya es parte de quien yo soy. Yo soy víctima y no importa dónde vaya, voy a ser victimizada porque el mundo es peligroso, los hombres son malos y las mujeres somos débiles y esa es nuestra función. Y estas formas de pensar, estos, digamos, estereotipos de género que el agresor propicia, como lo mencioné, no de una manera tan planeada, no de una manera tan maquiavélica como lo estoy mencionando ahorita, pero son estas palabras como el estás bien fea, cosas como estás guanga, ¿quién te va a querer con tantos hijos? No sirves ni para trabajar. Algo muy común es el sin mí no puedes, todo lo que tú tienes es gracias a mí. Entonces, ¿qué mensaje te manda esto? Yo no puedo sola, yo no puedo salirme. Y si yo tengo el pensamiento de que yo soy poca cosa y creo que el mundo es malo, ¿para qué me salgo? ¿Para qué intento otra cosa? Más allá de el morete, digamos, el ojo morado, el sentimiento de tristeza o de enojo, estas creencias es lo más peligroso, porque tal vez llego a separarme de mi agresor, tal vez hasta el agresor me deja a mí, tal vez por alguna razón, salgo de este círculo. Pero si yo sigo pensando que los hombres son malos, que las mujeres están hechas para ser violentadas y que no tienen que hablar y expresar y no tienen derecho a vivir una vida plena y libre de peligro, pues voy a escoger otro hombre violentador tal vez, o voy a regresar a esta misma pareja con este pensamiento que yo mencioné para que me golpee otro que ni siquiera es padre de mis hijos, que aunque sea mis hijos llevan con su padre. Ahora, todas estas alteraciones, ¿cómo afecta la forma en la que se comporta la víctima? Esta parte es donde se puede visibilizar todas las alteraciones. Los más comunes son las alteraciones del sueño y del apetito, ya sea dormir de más o dormir de menos a lo que es habitual a mí, o comer de más o comer de menos a lo que era habitual a la víctima. Algunas mencionan, me acuesto, pero en cualquier ruidito que escucho, me despierto. Pienso que puede ser él, pienso que va a llegar borracho, pienso que a pesar de habernos separados, va a venir a molestarme. No pueden dormir bien, no pueden dormir de corrido. Y
claro, esto va a alterar problemas en el trabajo, el no dormir bien, no estar descansado va a tener una multitud de problemas consecuentes, ¿no? Son las alteraciones en el apetito. Comer de más o comer de menos a lo que era habitual en la víctima. Muy común es, digamos, esta fluctuación entre no me da hambre, estoy muy triste y no me da hambre, pero después me siento mal conmigo misma por haber permitido esto y se dan atrancones de comida, que después trae culpabilidad otra vez y ese es un círculo que se repite. A veces me comentan, he bajado 10 kilos desde que estoy con esta persona o he subido 15 kilos, me la paso comiendo. Más allá de hábitos alimenticios, es como por estrés o no como por el estrés. Esta es donde puedes ver cómo los problemas afectivos están cambiando la conducta. También son las múltiples estrategias para intentar estar a salvo, que si una falla, esto le refuerza el pensamiento a la víctima de yo no voy a poder salir de esto. Cosas como atrancar la puerta, pero si el agresor rompe la puerta, entonces todos mis esfuerzos son inútiles, ¿para qué me defiendo? Solamente lo hago enojar más y sale peor. Otra alteración conductual muy frecuente es estas explosiones de enojo hacia otras personas. Como no me puedo defender del agresor, pero estoy muy enojada, tanto conmigo como con otros, voy a agredir a otros, usualmente los hijos o los otros familiares o mis compañeros de trabajo. Y como el agresor constantemente intenta crear más dependencia en la víctima, esto va a tener muchos problemas sociales, va a aislarse cada vez más, va a perder familiares, va a perder amistades, va a perder oportunidades de trabajo, no va a progresar en su educación y como lo mencioné previamente. Todo esto, al menos al inicio, se enmascara por amor. Cosas como, no ocupas trabajar, ¿para qué? Si para eso estoy yo. Te voy a sacar de trabajar porque te amo. Cuando salgas de trabajar, espérame, yo voy a pasar por ti. No te des en el transporte del trabajo. Yo paso por ti, no te vaya a pasar algo. Ya ves cómo son las personas, ¿no? O ya ves cómo es peligroso el mundo. Y cuando llega a haber una agresión, la víctima no tiene redes de apoyo. Piensa, ¿para qué le digo a mi familia si he faltado las últimas 10 fiestas, los últimos 10 cumpleaños, a los bautizos? Ya cuando llegó a agredirme y mi familia me defendió, yo terminé regresando con él y como él estaba peleado con ellos por defenderme, ya no se juntan conmigo, ya no me ayudan. Estoy cada vez más sola. Hay víctimas que dicen, vengo de otra ciudad, vengo de Sinaloa, Chiapas, Durango, donde sea. Tenemos 5 años viviendo en Tijuana y no saben no saben las rutas de transporte, no conocen los vecinos, no tienen ningún conocido y ningún familiar en la ciudad. Entonces imagínense qué tan aislada está esta persona, a quién va a recurrir. Donde uno, digamos, si estamos en la ciudad de Tijuana, que es donde yo resido, le puedo decir, acude a tal institución gubernamental, acude a DIF, ahí puede recibir tratamiento gratuito, en el peor de los casos puedes ir a un albergue, ahí hay muchas formas como se te puede ayudar. No sé dónde está. ¿En qué casa vives? Dime tu domicilio, tal. ¿Te queda muy cerca? No sé cómo llegar, no sé agarrar el taxi, el transporte público, no sé cómo llegar ahí, porque mi esposo no me dejaba. Porque a veces me decía, yo te llevo donde tú quieras, no te preocupes. Pues a veces le decía, ¿a dónde crees que vas? Tú no puedes salir. Todas estas alteraciones que se van sumando a la víctima, lo repito, están hechas para crear dependencia. Porque aunque no lo parezca, el agresor es extremadamente inseguro. Tiene una autoestima muy baja. Y yo creo que cualquier otra persona que tú vayas a conocer es mejor que yo y me vas a abandonar. Porque probablemente el agresor es víctima de otro, fue criado por otro agresor y tiene miedo a ser abandonado o fue abandonado por su padre de niño. Y el agresor tiene un gran miedo al abandono y la forma en la que él afronta este miedo es controlando todo. Digo, aunque como lo mencioné, esto es porque yo te quiero y no quiero que me dejes.
pero esa forma de amor es una forma muy, digamos, enferma, dañina, patológica, que termina pues pareciendo todo menos amor, ¿no? Y si había algún amor en la víctima, se va a perder. Y son todos estos miedos que tiene el agresor que lo lleva a comportarse de esta manera, que lo lleva a cada vez minimizar más a la víctima y aislarla para que lo único que tú tengas soy yo. Y así, si no me amas, aunque sea, vas a depender de mí. Por eso, todas estas formas de agresión van en conjunto y una alimenta a la otra. Si yo siento que soy si yo creo que soy poca cosa, no voy a poder salir a la sociedad a buscar un trabajo. Si yo no puedo dormir bien, no voy a poder salir a cuidar de mis hijos o ser independiente. Si yo tengo un ojo morado, no me van a poder dar un trabajo, no voy a poder ir con mi familia, y cuando yo me vea al espejo no me voy a sentir bien, me voy a sentir mal conmigo misma y me va a mandar un mensaje de yo valgo poco. Todas estas formas están en conjunto y siempre se correlacionan, por así decirlo. Y todas son formas como alimentan esta dependencia. Esta expresión, ¿qué es lo que generan en la víctima? Digamos, existen 3 niveles de alteraciones. El primero y el más inmediato es el malestar emocional, que son algunos que ya había mencionado: la tristeza, el enojo, el miedo, que después de ser insultado, de ser golpeada, después de recibir alguna agresión, esto es la emoción inmediata que va a sentir. Pero esto es, digamos, lo inmediato. Y aunque es lo más presente en la víctima, es, digamos, lo menos dañino. Cuando este malestar emocional se vuelve, digamos, crónico, esta repetición puede llegar a patologías psicológicas, o trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. El más común suele ser el trastorno de estrés postraumático, y hoy en día se propone una nueva categoría diagnóstica, que es el trastorno de estrés postraumático complejo, que es el que se dice que es más apropiado para este tipo de víctimas. ¿Por qué? Porque no es nada más el miedo a que se repita esto, sino las alteraciones al autoconcepto. Más allá de, digamos, en el diagnóstico clásico, son estos síntomas de evitación y de repetición de síntomas. Viene en conjunto con eso, pero es la inestabilidad emocional de la víctima y las alteraciones en su autoconcepto. Y ahí es donde podemos, digamos, visibilizar de manera muy diferente las alteraciones que esto genera. ¿Por qué? Digamos, yo que trabajo en un contexto legal, muchas de las víctimas presentan, digamos, síntomas que se le podrían denominar de trastorno límite de la personalidad: inestabilidad emocional, dependencia, miedo al abandono, autoculpabilidad, hasta inclusive hasta autolesiones. Pero se vive muy diferente, o se percibe muy diferente por otros, más que nada por el sistema de justicia. Decir, tiene un trastorno de personalidad, por así decirlo, viene mal de fábrica, es algo de nacimiento, algo genético. Tiene un trastorno de estrés postraumático complejo, que la nueva categoría diagnóstica va a estar incluida en, si está algún psicólogo o psicóloga aquí presente, en el CIE-11, que va a entrar en vigor en el 2022. Lo que esta nueva categoría diagnóstica propone es que este estrés postraumático usualmente no es generado por un evento, sino por una serie de eventos crónicos y repetitivos que te mandan un mensaje acerca de quién eres tú y de tu autovalía. Si yo vivo constantemente hechos que me lastiman, y yo expreso mi malestar y no detiene, entonces ¿para qué lo expreso? Entonces el que yo lo exprese no vale. Pero esto, digamos, es la parte media de las alteraciones que puede generar. Como lo mencioné previamente, las alteraciones más severas son las, digamos, alteraciones de personalidad, lo que se le puede denominar, una forma es el síndrome de la mujer maltratada, o los conceptos negativos de los roles masculinos y femeninos en la pareja.
digamos, yo puedo sufrir pues, algún, digamos, persona se ha generalizado por la violencia que he vivido en los últimos 5 años, pero logro separarme de mi pareja, logro irme a otro lugar donde ya no voy a ser violentada y acudo, digamos, a un proceso de terapia breve, donde ya no tengo miedo, ya puedo sentirme segura en mi casa, pero si aún así sigo pensando que yo como mujer tengo que dejarme y los hombres tienen derecho a dominar, los hombres tienen derecho a explotar y las mujeres tienen que ser pasivas. Aunque yo ya no tenga esta depresión, este trastorno se ha generalizado, estrés postraumático, ya no tenga estos síntomas, digamos, patológicos, sigue la base que hizo que yo permitiera esta relación violenta. Y aunque tal ya no esté con este agresor que tenía antes, voy a volver a caer en una relación violenta. O puedo caer a repetir este patrón con el agresor original. Digo, me ha tocado atender víctimas donde los atiendo 3 veces, una vez a cada año, digamos, y es tanto en casos con agresores diferentes o con el mismo agresor. Y donde ellas comentan, una disculpa, doctor, falté a la cita que iba acá, pues por mis hijos, o pues es el hombre que yo escogí. Más allá de la tristeza que ella sentía, o digamos, un trastorno depresivo que ella pudo haber llegado a presentar, o que tal vez se percibió en una entrevista a la cual ella no le dio seguimiento, está estos pensamientos de la mujer tiene que aguantarse, y como el matrimonio es para siempre, y este es el hombre que me tocó, pues ni modo. Digo, esta es las alteraciones de mayor riesgo, donde a pesar de haber una violencia continua, voy a permanecer aquí. Y esto es a lo que se le llama, digamos, el síndrome de la mujer maltratada. Lo puse en esta parte de alteraciones de personalidad y no patologías psicológicas, porque, digamos, en sí, el síndrome de la mujer maltratada, como se le conoce, no es una categoría diagnóstica, sino, digamos, es una dinámica de relación de pareja. Una de las características de esto es la indefensión aprendida. Esta indefensión, o digamos, este término, se acuñó por un grupo de psicólogos que hicieron unos experimentos que probablemente no estarían permitidos hoy en día. Metieron a unos cuantos perros en una jaula electrificada. Y cada paso que el perro daba, recibió un choque eléctrico, que era doloroso, pero no lo mataba. Entonces el perro daba un paso, se electrocutaba. Daba otro paso, recibió otro choque eléctrico. Y así varios. Hasta que llegó un momento que el perro se cansó y el perro se rindió y se acostó. Y recibiendo choques, ¿no? Constantemente. Después detienen los choques, abren la puerta y el perro no sale. Se queda en la jaula. ¿Por qué? Porque el perro, digamos, se cree que el perro ya generaliza. El dolor va a ser permanente, el dolor va a ser en todos lados. ¿Para qué escapo? ¿Para qué hago algo? Mejor me quedo indefenso. El perro aprendió que todos los lugares iban a ser violentos y que sus acciones iban a ser inútiles. Posteriormente se dio cuenta, nos hemos dado cuenta que ese mismo tipo de conductas también se presentan en los humanos, en particular en las víctimas de violencia. ¿Para qué me defiendo si no voy a ser exitosa en salir de este círculo? Ahí es donde puedes ver, digamos, la violencia de género se puede presentar de muchas maneras. En una ocasión atendí a una víctima en un cerezo, en una penitenciaría que había cruzado droga. Y ella decía, es que yo la crucé porque mi esposo me hizo hacerlo. A mí no me iban a dar el dinero, yo no iba a obtener ningún beneficio, y al cruzar droga de México a Estados Unidos, fue atrapada, fue descubierta y estaba cursando su pena. Y decía, pero yo no lo quería hacerlo, ya estoy aquí. Oye, pero, ¿por qué continuaban? Le preguntaron, ¿no? ¿Por qué no te fuiste? Te dieron un carro, estaba libre, te pudiste haber ido donde tú quisieras. Así él, pues,
Si te hubiera golpeado estando al lado contigo, tú ya estabas sola, tenías un carro, ¿por qué no te fuiste? Ahí es donde entra esta indefensión aprendida. No, las cadenas no son físicas siempre, a veces son psicológicas. Y el pensar, no importa dónde yo vaya, mis esfuerzos no van a ser válidos y no van a tener una utilidad. Entonces aquí me quedo, ¿no? Como lo dije anteriormente, si este hombre que tengo es malo, todos los demás son hombres, todos los demás hombres son malos y pues quizá me quedo con esto. A veces logran separarse de esta relación o a veces el agresor las deja, se va con otra pareja. No porque las deje quiere decir que va a dejar de molestarlas o que va a dejar de agredirlas, pero a donde yo les pregunto, o sea, da una forma de ver cómo estas alteraciones han afectado en su plan de vida. Yo antes, te comentan, yo antes quería ser mamá, vivir en mi casa, tener mi esposo y vivir mi vida, porque eso fue lo que se me dijo que como mujer tenía que hacer. Y ahora soy una mujer abandonada, con 3, 4 hijos, y yo nada más planeaba tener uno, y se me hace muy difícil mantenerlos económicamente. Y ok, eso es lo que estás viviendo ahorita. ¿Qué planeas después? ¿Quisieras tener otra pareja? ¿Quisieras rehacer tu vida? ¿Qué planeas? No, no quiero tener otra pareja. Me da miedo. No lo dicen, pero está implícita esta frase, me da miedo porque todos los hombres son malos. Me da miedo que me vuelvan a violentar. Y es donde puedes ver qué tan profundo ha llegado el daño. Donde ya no generaliza de este tipo de hombres o los hombres que trabajan en esta manera. Todos los hombres son violentos. ¿Y para qué tener una relación de pareja si voy a ser violentada? Ahora la pregunta obvia y donde muchos actuadores del sistema de justicia tal vez no comprenden, o muchas personas, digamos, que nunca han sido violentadas no comprenden de, pues si te tratan mal, ¿por qué sigues ahí? Es donde están estas frases de, pues le gusta que le pegue, le gusta que la maltraten, ya la hemos ayudado y ahí regresa. Esta dinámica se le conoce como el ciclo de la violencia. Este ciclo está compuesto de 3 partes, o de 3 fases, 3 etapas. La primera es la elaboración de la tensión, donde hay pequeños insultos, pequeños empujones, donde hay el miedo. Una disculpa ahí por los ruidos. A veces es un poquito difícil en el home office separar el home de la office. Pero no pasa nada. Como mencionaba, donde la víctima tiene estos miedos de cualquier cosa voy a hacer que van a hacerlo enojar. Y hay pequeños enojos, hasta que se llega a la segunda etapa de la explosión, la violencia, donde eran pequeños pleitos y el agresor, digamos, da el golpe. Puede ser, usualmente, en las primeras ocasiones se ocupa acumular mucha tensión para que haya una explosión pequeña, que tal vez, digamos, al inicio es un insulto, o un jalón de pelos, o una cachetada. Y después de esta explosión viene la calma, la reconciliación o luna de miel, donde el agresor le dice, es que tú me hiciste enojar, mi amor, perdón, pero no me vuelvas a hacer eso. Si tú no me contestaras nada, yo no haría esto, es culpa tuya, pero ya no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar, ya no va a volver a pasar, te lo prometo, te lo juro por mis hijos. Si yo hago algo otra vez, tú me dejas. Y al principio, las primeras lunas de miel hay más esfuerzo de parte del agresor. Es más grande y dura más. Y hay, digamos, la calma posterior para después volver a la tensión. Y lo preocupante de este círculo es que cada vez se ocupa menos tensión para tener explosiones más grandes y donde la conciliación es también cada vez más pequeña y menos significativa. Pero, como lo mencioné, esta misma dinámica de pareja está inmersa en todas las agresiones que han hecho a la víctima sentir poco y se siente dependiente, tanto emocional como económicamente y a veces de vivienda y socialmente, en todos los sentidos,
dependiente del agresor. Entonces, si yo puedo hacer poco, si yo no puedo valerme por mí misma, de vez en cuando respuesta muestras de afecto, pues para qué. Y si yo tengo este pensamiento de yo lo puedo cambiar, con mi amor lo voy a hacer cambiar, con mi amor lo voy a hacer que deje de tomar, que consumir drogas, que sea un poco diferente, que sea más cariñoso conmigo o con los hijos, aquí me quedo. En cambio, me toca escuchar de manera diaria, es que yo de verdad pensaba que era mi culpa y que si yo no iba a pasar nada. Y yo pensaba que yo lo iba a poder hacer cambiar y que yo lo iba a ayudar y yo lo iba a mejorar. Y yo pensaba que él de verdad tenía la verdadera intención de cambiar. Y después ya me dicen, no, me dijo que iba a cambiar, pero ya no se la creo. Es la misma tres, cuatro veces y recae, siempre recae. Siempre es lo mismo, me golpea y llega con un ramo de rosas. Y al principio sí se los creía, pero después no. Después ahora ya me estoy dando cuenta que no. Y ahí es donde puede haber una separación, pero aunque tal vez escuche, digamos, poco difícil de creer, y empieza a ver la tristeza y el duelo de la separación de pareja. Y a veces es, digamos, más influenciado si llega a haber hijos y si los hijos piden regresar con el papá, si los hijos extrañan al papá, si los hijos critican a la mamá por haberse separado del papá. Y si no tengo redes de apoyo, no tengo familiares, no tengo vecinos, no tengo trabajo, mis hijos me critican por separarme del papá y yo extraño a mi pareja. Yo recuerdo los buenos momentos y yo recuerdo, digamos, esta tercera etapa. Yo recuerdo mayor infancia en mi memoria, en la etapa de la luna de miel, y recuerdo cuando metía flores y yo. Y es donde suelen regresar. Y ahí me toca preguntar, que me estás comentando que esta fecha tu esposo te agredió y te separaste. ¿Ya te habías separado antes? Sí. ¿Ya habías puesto otras denuncias? Sí. ¿Cuántas denuncias? Esta es mi cuarta o tercera denuncia. Pero es la primera vez que llego a esta etapa de la denuncia, primera vez que llego aquí a la evaluación psicológica. Nada más ponía la denuncia para que sepa que yo no me iba a dejar. O para que lo regañaran, porque yo quería que el policía lo regañara y que él iba a cambiar. Y él dijo que se iba a portar bien. Después de regresar, inclusive, lo recuerdo mucho, hubo la primera víctima severa de violencia que yo atendí, me llegó, tuve que dividir la sesión por lo golpeada que estaba la víctima, toda la cara hinchada, todavía tenía algo de sangrado, y fue una entrevista inicial. Después una segunda entrevista un poco más profunda donde se recabé la relación de pareja, el historial, y fui a entregar mi reporte. Me dice el abogado, psicólogo, qué bueno que vino a entregar el reporte, porque la víctima quiere dar el perdón. Dice que el agresor que está en la cárcel, dice que si ella da el perdón, va a poder recibir visitas de ella en la cárcel. Donde, digamos, esta víctima literalmente le tiraron con todo en la casa. La estufa, el refrigerador, las parrillas, la televisión. Y después de estar el agresor en la cárcel, fue cuando lo empezó a extrañar. Fue cuando decía, es que, pues sí es malo, pero solo es malo cuando consume droga. Cuando no consume droga es buena persona. Que probablemente no era cierto, pero estaba, digamos, haciendo mayor énfasis en sus recuerdos en la parte de las reconciliaciones y la etapa de luna de miel. Y claro que el agresor, estando en la cárcel, quería el perdón y no iba a pedirlo otra vez. Es que si volvía a reiniciar la relación con esa persona al salir de la cárcel, iba a repetirse el ciclo. Porque el mismo agresor sabe, ya es una estrategia de qué es lo que tengo que hacer para que me perdone. Y como lo mencioné, cada vez es menos de atención necesaria para crear una explosión más grande para una reconciliación más pequeña y menos duradera. Pero como yo creo que valgo poco, como yo no tengo trabajo, como yo no tengo redes, apoyo no tengo familiares o amistades, porque el agresor la cada vez más,
no puedo salir de este círculo debido a esta, como lo mencioné, la indefensión aprendida. A ver, déjenme revisar el chat. A ver, tenemos algo. Hola, Adriana Chamosa. Entonces, ¿cómo puede contactar? Al final voy a dar mi correo para cualquier contacto. Si hay cualquier otra pregunta, me la pueden hacer aquí por el chat. Adelante un poco. Como les decía, no se puede entender cuáles son las alteraciones en la víctima si no se sabe cuáles son las acciones del victimario. Son los dos lados de la moneda. Sin uno no hay el otro. Las acciones de este victimario son las que terminan causando todas estas alteraciones. Y estas alteraciones hacen cada vez más fácil estas acciones y es un círculo. Y inclusive si llegamos a separar uno del otro, esta víctima es la persona idónea para volver a ser victimizada. Y es donde, digamos, estos depredadores, por decirlo, tienen un sexto sentido, pueden oler la vulnerabilidad. Algo que, como lo dije, los agresores suelen ser altamente dependientes, altamente inseguros, tienen muy baja autoestima. Aunque no lo parezca, aunque se vean muy machos, aunque se vean muy fuertes, muy valientes, que dicen que ellos nada le tienen miedo, a lo que muy comúnmente dicen es, tú ponme las denuncias que quieras, a mí nadie me va a hacer nada, a mí tu policía no me va a hacer nada. Eso nada más lo dicen usualmente enfrente de la víctima, no cuando llegan los policías a arrestarlos, ya se vuelven otras personas muy diferentes. Pero este mismo miedo al abandono y esta falta de empatía que suelen tener los lleva a usar estas estrategias de no perder a mi ser querido, a mi fuente de afecto, a mi pareja estable. Y es la pareja que si llega a separarse, el agresor pasa de este pensamiento de si no vas a amarme, depende de mí. Después, si no vas a amarme, aunque sea, témeme, para pasar al último y el más letal es, si no vas a amarme a mí, no vas a amar a nadie. Por eso es que la etapa de la separación es la etapa de mayor riesgo para la víctima. Es donde dicen, yo ya sé que si me separo, él va a ir a molestarme a mi trabajo, o si me separo y me voy a otra casa, casa de mi mamá, de mi hermana, o me rento yo otra propia casa, va a ir a molestarme, va a romper, va a tirar las rejas, romper la puerta, va a hacer algo. Yo ya le tengo miedo. Entonces, a veces regresan con el agresor, no por amor, no por necesidad económica, sino por una estrategia de seguridad. Yo sé que si estoy con él, se pone violento, pero no se pone tan violento como cuando lo dejo. Aunque tal vez escucha muy sombrío ese panorama, es una realidad que algunas víctimas viven. Y es donde si la víctima tal vez no desiste, se puede llegar a la agresión máxima, que es el feminicidio. No toda mujer que fallece es una forma de feminicidio, no toda mujer que es asesinada es una forma de feminicidio, o clasifica como feminicidio. Feminicidio es cuando una mujer es asesinada por cuestiones de género, por ser mujer, digamos. Es donde ahí esos agresores no matarían al amigo por dejar de ser el amigo, o no matarían a su hermano, solamente agredirían a la víctima, porque eres mía y eres para mí y no vas a ser de nadie más. Ahora, si ustedes conocen a alguien que está en esta situación, alguna de ustedes está en esta situación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero que nada es pensar en la integridad física. Eso es lo más importante. Me ha tocado escuchar historias como lo mencioné anteriormente, una forma de violencia, la violencia patrimonial. La mujer ha sido quien ha pagado la mayoría de una casa.
pero la casa está lamentablemente a nombre del esposo. Y les pregunto, ¿por qué no se separaba? Bueno, le dice, no, realmente no me separé. Él me corrió de la casa. Pero ¿por qué no se fue usted? Que era mi casa y yo le quería dejar la casa. Y que es muy comprensible que una casa no es barata. No consigues muchas casas, no es fácil conseguir una casa. Y tal vez has invertido años en esta casa. Pero es madre viva que la madre fallece, pues se queden con la casa. Como lo mencioné, lo primordial es la seguridad física, siempre. Si hay que tal vez salir del trabajo, si hay que tal vez salir de la ciudad, haya lo que haya que hacer, lo primero es la seguridad física. Alguna estrategia que algunas víctimas me han comentado que utilizan es, digamos, esta pasividad fingida. El sí, mi amor, lo que tú digas, sí, mi amor, ya no voy a decir nada, pero como una estrategia. No como la pasividad de resignación. Es voy a esperar, le voy a decir que sí a todo, a esperar al momento de ya huir, a que él se vaya al trabajo, a que el policía se duerma, voy a hacer algo para él. Pero si yo, como víctima, sé que estoy en una desventaja física y no hay nada que yo pueda hacer para detenerlo físicamente, lo ideal no es ponerse el tú por tú. Si es necesario, pues, lamentablemente tal vez sea la única opción, ¿no? Pero no suele ser lo ideal, no suele ser la mejor opción, porque, digamos, la realidad es que la mujer tiene una desventaja biológica en cuanto a fuerza física. Entonces, si la mujer tal vez decide darle una cachetada al violentador, el violentador le va a dar un puñetazo. Y esto puede dejar inconsciente a la mujer. Entonces, a la mujer le da un puñetazo, y si el hombre le da un puñetazo de regreso, las consecuencias son muy diferentes. Por eso que yo, al menos, dependiendo de la situación, lo ideal no es ponerse al tú por tú físicamente. Pero, como lo mencioné, siempre lo primordial es la seguridad física. Por eso, si llega a haber alguna agresión, si están ustedes que estén en México, lo ideal es llamar al 911. Muchas víctimas me dicen, se enojó conmigo y le llamé a mi mamá, a mi hermano, o a este y el otro. Y el cual vivía en otra colonia y de aquí a que llegaba, nada más tuvieron acceso al teléfono a una llamada. Fue cuando el agresor llegó y les quitó el teléfono y ya no pueden hacer otra llamada. Llega el hermano, la mamá y está fuera de la casa, está la casa cerrada y no pueden acceder al domicilio. Por eso lo primero que hay que hacer es llamar al 911. Si ustedes se encuentran en Baja California, desconozco si esta es la opción en otras entidades, pero Baja California tiene una aplicación para el celular que es 911 BC. Les recomiendo mucho que la descarguen para cualquier situación. Tú puedes ahí ponerle tus datos. Si yo tengo diabetes y puede que tenga algún problema de salud por mi diabetes, yo empiezo esta aplicación y me empiezan a rastrear. O yo soy víctima de violencia, yo puedo ponerla ahí. Ocasionalmente puedo ser violentado y tal vez el agresor no te permita hacer la llamada, pero te permita tener el celular. Y se puede contactar por medio de chat y de mensajes con los servicios de urgencias. Si están en una etapa de separación y el agresor llega a molestarlos al domicilio, usualmente la violencia escala poco a poco. Lo más común es que haya, digamos, estas fluctuaciones muy polares de el yo te amo, quiero estar contigo, perdóname, discúlpame, nunca más va a volver a pasar. Y en cuanto hay la primera entonces, si no quiere estar conmigo, no va a estar con nadie más, ve, hija de tal por cual, de seguridad de andar ofrecida con otro, ya tiene otros hombres, tienes un hombre adentro. Digo, siempre es esta fluctuación muy drástica, muy polar del te amo, y a la primera señal de rechazo es la agresión. Entonces, supongamos, un escenario muy frecuente que a mí me toca escuchar, es encuadrados, ya sea temporalmente o por intento que sea una separación permanente. Y está la madre con sus hijos en su casa y llega el esposo alcoholizado, drogado o simplemente muy enojado o con intenciones de regresar y reconciliarse.
Y ahí es cuando empieza esta disputa y este enojo y esta pelea. Y ya cuando el agresor entra al domicilio, tumba la puerta, tumba la ventana, se brinca la reja o algo, es cuando intentan llamar a urgencias al 911. Mi recomendación es, en cuanto llegue esta persona con alguna aparente mala intención, o si ha sido varias ocasiones donde solamente causa problemas, inmediatamente llamar al 911. No salirse de la casa, no salir del domicilio, no abrirle, no hablar por la ventana, porque una vez que, muy comúnmente, que el agresor ve llamado al 911, la policía, huyen. Llega la policía unos cuantos minutos después, dicen, ¿dónde está? Ya se fue, lo buscan y ya no lo encuentran, ya no se puede nada. 2 días después regresa y es el mismo baile otra vez. Entonces, mi recomendación es llamar inmediatamente al 911. Si quiere tener la discusión, la plática, después, ya cuando llegaría, digamos, servicio de urgencias. O unos vecinos o algún conocido de ustedes está siendo violentado, está la llamada, el teléfono, el servicio, la línea del 089, donde puedes hacer una denuncia anónima y poder comunicar que alguien de la colonia, algún familiar o algún ser querido está siendo violentado sin que tal vez cree alguna repercusión. Posteriormente, una vez que la seguridad física está que sé que no estoy en riesgo, recomiendo mucho iniciar una denuncia y continuar con eso, darle seguimiento. A veces, lamentablemente, el sistema de justicia es un poco complejo y en ocasiones comprobar un delito no es fácil, pero precisamente no toda como lo mencioné, no toda la violencia es física, no toda la violencia deja señas en el cuerpo, no siempre hay ojos morados, no siempre hay golpes, por así decirlo, pero es precisamente nuestro trabajo como psicólogos. La violencia también deja huellas, digamos, en las emociones. También deja evidencia psicológica. Digamos, y ese es mi trabajo. Donde no hay un ojo morado, pero si hay estrés postraumático, si hay algún trastorno generalizado, si hay, no puedo dormir, no funciona mi trabajo, me enojo, me peleo con mis hijos porque me desquito, tengo miedo todo el tiempo, donde están todas estas huellas, digamos, emocionales. Por eso es mi trabajo, ayudarte a encontrar esas, digamos, esas huellas por el propósito de encontrar evidencia. Ya por terminar, les agradezco mucho su atención. No sé si existe alguna duda, cualquier cosa en la que les pueda ayudar, les dejo mi correo electrónico para contactarme por cualquier duda que tengan o cualquier situación en la cual yo les pueda ayudar con mucho gusto. ¿Me permite, por favor? Claro que sí, doctor. Doctor, muy interesante. De hecho, anoté varias preguntas, muchas, pero yo le quiero hacer este comentario y después una pregunta. El comentario es este. No lo escucho, doctor. Eso me corta. No sé si... ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpa. Si hay algún programa de gobierno que un profesional como el caso de usted le dedique un día a la semana o cada etapa de primaria, secundaria, preparatoria, o vaya pues de una manera así de ver a los niños, a las niñas, y ya el entendimiento, por lo que yo sé que luego se dan casos desde la niñez que ya tienen cierto comportamiento. Este es mi comentario. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué actúa en este caso no la víctima, sino el victimario? Yo digo, profesor,
¿Por qué ese afán de manipular, maltratar, como ya lo comentó, físicamente, mentalmente? ¿Por qué era así? ¿Porque lo miró con sus padres? ¿O porque consume drogas? ¿O por qué? Muy buena pregunta. Es una pregunta un poquito más fácil, estuviera un poco más sencilla de contestar, ¿no? No hay una, no es una situación unicausal, es decirlo. Es una situación multifactorial. Se lo comenta. El factor más común son las vivencias. Lo más común es, si yo, el modelo de pareja que yo vi es un modelo violento, yo voy a repetir esto, ya sea el aprender a dejarme o el aprender a agredir. También durante la infancia es cuando se crea, digamos, la empatía, el poder reconocer por el otro, no nada más mis propias necesidades. Y si tal vez yo tengo un temperamento, digamos, algo y no se me ha enseñado estrategia de comunicación, de cómo expresar mi enojo, que no tiene nada de malo estar enojado, no tiene nada de malo sentir enojo, ni siquiera tener enojo, sino la forma en la que yo me enojo. No tengo estas estrategias para poder comunicar mis emociones. He aprendido a ser empático. Y si yo viví un modelo de pareja violento, lo más probable es que yo lo vaya a repetir. También, como usted lo mencionaba, algo que no se puede negar es el aspecto cultural. Por ejemplo, a mí no me encanta el término de patriarcado, más que porque es un poco específico. Para hacer, digamos, un ejemplo más claro, en cultura árabe, cuando existe una clara dominancia masculina, la violencia física no es tan predominante como la cultura latinoamericana. En Latinoamérica es mucho más común la violencia física que en otros países o en otras culturas que también hay dominancia masculina, pero no suele ser de esta manera. Entonces la cultura es un factor predominante que no se puede negar. Y otro factor más local, digamos, específicamente, digamos, en la ciudad que vivimos nosotros, Tijuana, el consumo de metanfetamina es muy predominante con esta situación de frontera con Estados Unidos. La metanfetamina tiene dos efectos. La dificultad del control de impulsos y la creación de delirios, más usualmente delirios celotípicos. Ahí es donde a mí me toca mucho escuchar. Es que él me decía cosas como, tienes otro, ¿verdad? Metes a hombres a la casa. Yo sé que tienes hombres. Yo sé que metiste 25 hombres. Entonces, les puedo preguntar, él consume cristal, ¿verdad? Sí. Tiene ya mucho tiempo consumiendo, ¿verdad? Sí. Si un hombre era agresivo o tenía estas tendencias agresivas, el consumo de metanfetamina lo va a incrementar muchísimo. Y si tiene estos pensamientos de me eres infiel, y es un pensamiento, y es un delirio, digamos, no es un pensamiento basado en la realidad. Es un pensamiento que por más que haga la víctima, cualquier cosa por más que ella se esfuerce por convencerlo, no le va a quitar este pensamiento, este delirio de la celotipia. El tú me estás haciendo infiel. Y van a hacer cosas irreales. Me está haciendo infiel por el teléfono, me está haciendo infiel por la televisión. Yo puedo ver cómo le coqueteas al que está en la televisión. Y por más que la mujer intente convencerlo de que esto no es cierto, no lo va a hacer. O sea, digo, es multifactorial. Desde algunas cuestiones de personalidad, digamos, como la genética puede influir bastante en el temperamento, pero la crianza determina cómo yo expreso ese temperamento. Si yo soy naturalmente de temperamento colérico y en mi crianza se me enseñó que yo como hombre tengo derecho a expresar este enojo de manera explosiva y a la vez no se me enseñó a ser empático con los otros, y todavía peor, si tengo un alto consumo de alcohol o metanfetamina, afecta bastante. No sé si me dio a entender y me expliqué.
Excelente presentación. Muy bien explicado, un tema que a muchos nos atañe, ¿no? Porque de una u otra forma, ahora con esto de la pandemia, pues nos ha llegado un poquito ¿cómo se dice? La situación de molestias, de enojos y todo eso, ¿no? Y es bueno saber y conocer todo este tipo de situaciones que aparentemente las vive uno, pero no se da uno cuenta, ¿no? Hasta que ya empiezas a informarte, a tener conocimiento de todo esto, y la verdad muy bien explicado. Muchas gracias. No sé si hay cualquier otra duda que yo les pueda, no sé, explicar un poco. Gracias, Rodolfo. Muy bien explicado tu tema. Recuerden, compañeros, que la violencia es como el pecado, de palabra, de obra y de omisión. Ya nos dijeron aquí que la violencia también es hasta cuando nos ignoran, nos hacen sentir menos, cuando nos quitan el pan o cuando quitamos el pan, ¿sí? Por no decir el dinero. Entonces es muy importante estar muy pendientes de cuándo se rompe el equilibrio en la relación de pareja, en la relación con los semejantes, no nomás de pareja, como decía Rodolfo. Entonces es muy importante estar muy al pendientes. Y todo aquel que tenga o toda aquella que tenga indicios de violencia, pues inmediatamente, como dijo Rodolfo, hay que hablar al 911 primero y hay que tener nuestra red de apoyo para erradicar la violencia, porque eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Eso es, y como decía el participante anterior, ¿por qué? ¿De dónde viene? Pues nada menos de eso, de toda la crianza y de todo lo que hemos vivido alrededor de nosotros. Entonces no me queda más que agradecerte, Rodolfo, gracias por la ponencia. Esperamos verte pronto y esperamos que nos visites en nuestro salón para conocernos y tener un contacto más visual y más kinestésico, porque en nuestro grupo somos muy kinestésicos, nos gusta abrazar, nos gusta bailar, nos gusta hacer ejercicio. Entonces, pues nos va a dar mucho gusto tenerte con nosotros por ahí. Claro que sí, con mucho gusto. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Fue un placer para mí poder explicarles esto. Y con mucho gusto, cualquier otra invitación que tengan, aquí estoy para ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos y estamos pendientes en la próxima.